Voy a contar que he hecho anoche. He hecho mis deberes a las 7 de la tarde. A las 8 de la tarde he cerrado arroz con carne y zanahorias y una ensalada. Después, en postre, he comido un pastel al café. He quitado la mesa a las 8:30 de la tarde. Me he duchado y me he cepillado los dientes. Al final he puesto mi pijama y me he acostado a las 9 de la tarde, de la noche. Me he levantado a las 10 de la mañana. Después me he desayunado rebanadas con mermelada y un café. Luego me he quitado la mesa y me he duchado. También me he cepillado los dientes. Después me he hecho la cama y después a la mediodía me he comido pollo asado con arroz y me he quitado la mesa. En la tarde me he hecho los deberes y también me he mirado un poco la televisión. Luego me he ido un poco comment dehors déjà? Después me he comido a la noche a las 8 y me he comido tomates y una compota. Después me he cepillado los dientes y me he dormido a las 10 de la noche. ¿Qué he hecho ayer? Por la tarde he hecho mis deberes, los he acabado. Creo que he jugado juegos en mi computador y después he comido unas rabanadas y después he estudiado un poquito porque creo que he habido una manocha y después he cepillado mis dientes y yo creo que me he dormido. He salido del cole a las 11 de la mañana y después he vuelto a casa andando. Luego he almorzado en un parque con amigos. Después he vuelto a casa a las 12:30 de la tarde y he hecho mis deberes. Entonces he ido al CDBM a las 4:30 para actuar en el teatro. Luego he comprado un vestido en una tienda de ropa y he vuelto a casa a las 6:15 y después me he duchado
He puesto mi camisón y me he cepillado el pelo. Y luego he puesto la mesa. Y después he visto la televisión. Voy a contar qué he hecho sábado. Me he levantado a las 8. Directamente me he duchado y he desayunado rebanadas con mermelada y con zumo de naranja. Después he cepillado mis dientes y a las 9 he ido por comer con mis amigos. A las 11, 11:30 he ido al McDo con mis amigos también. Y luego en la tarde he estudiado un poco. A las 7 de la tarde he hecho mis deberes. Después he ido a una tienda por comprar un regalo con mi mamá. Y he vuelto a mi casa a las 8. A las 9 de la tarde he comido porque mi padre está vuelto a mi casa tarde. Hemos cenado una pisto y un pastel de chocolate. Después he quitado la mesa y me he cepillado los dientes, así que el pelo. Me he duchado. Después a las 9:30 con mi hermano he visto la televisión. Después a las 11:30 he ido a mi habitación. Voy a presentar qué he hecho el sábado. Me he levantado a las 7 de la mañana, después desayunado cereales con té y me he duchado, me he cepillado las dientes y mi vestido. A las 11 he ido a comer con Guillaume y a la media tarde comido a Nogent con mis amigos. A las 14, a las 12 de la tarde he ido al cine para ver Les Infidèles con mis amigos. Después he ido a la casa de Vincent con Guillaume. A las 7 he ido a mi casa y a las 8 comido con mi hermano y mi padre. Después visto la tele y me he acostado a las 11:30 de la noche. El sábado me he levantado a las 9. Después me he duchado y desayunado con un plátano y pasteles. Luego he visto la tele. A las 2 de la tarde he ido a Bagnolet con mis amigas para hacer las tiendas. Vuelto a casa a las 7 de la noche.
y cenado con couscous. Me he cepillado los dientes y he ido a dormir a las 11. Voy a presentar qué he hecho el sábado. Me he levantado a las 8 y después me he duchado y me he vestido con vaqueros y camiseta. Después desayunado rebanadas con chocolate y a las 11 he ido al Instituto Paul Doumer con mis amigos. A las 12 me he ido a Nogent para comer con mis amigos y a las 12 de la tarde he ido al cine para ver Les Infidèles. Después he ido a la casa de Vincent y a las 7 de la tarde he ido a mi casa. Después he comido y cenado pizza y después he visto la televisión y he ido a mi habitación para dormir. Voy a contar qué he hecho ayer por la tarde. He salido del cole a las 3:30 y he quedado delante del colegio con mis amigos. He vuelto en casa a las 4 y con Miriam y Andrea he merendado pasteles con leche y una manzana. A las 4:30 he ido a recoger a mi hermano y a las 5 de la tarde he hecho mis deberes y después he visto la tele un poco. Luego he escuchado música y me he duchado. Voy a presentar qué he hecho en el domingo. Despertado a las 9 y desayunado arroz con azúcar. Y luego a las 11 de la mañana almuerzo arroz con carne y luego me he duchado y cepillado los dientes y luego a las 3:30 he ido a la iglesia y vuelto a casa a las 6:30. He ido la tele y luego cenado arroz con carne y ver la tele y luego he cepillado los dientes y dormido. 1 de la tarde he ido a la McDo con mis amigas. Después he ido en un parque para disfrutar.
he vuelto en mi casa y veía tele. Cenado a 8 de la tarde. En Salvador me he despertado a las 7 y me he duchado. Después me he desayunado café con napolitas y me he ido al lycée Paul Doumer. A las 12 me he salido por ir a El Remo. Y a las 13 de la tarde me he ido a Champigny. Esta mañana me he levantado a las 7. Me he comido rebanadas con leche. Luego me he duchado y me he vestido. He cogido el tren cuando vengo de mi padre casa. He aprendido francés a las 9 y después he aprendido a la recreación con mis amigos. Luego he salido al colegio. El domingo me he levantado y me he cepillado los dientes a las 10. He desayunado un lecho de soya y galletas. A las 11 he hecho mis deberes y he ido a París con mi padre a las 1 de la tarde para hacer los mandados. He vuelto a las 8 de la tarde para comer. He comido arroz con pato. Después me he cepillado los dientes y me he duchado. A las 10 de la tarde he ido a mi habitación para dormir. A la mañana me he levantado a las 8 de la mañana. Después me he cepillado los dientes. Luego he ido al colegio a las 8:30 de la mañana. Luego
he comenzado para francés a las 9 de la mañana y luego he ido a la recreación con mis amigos y Voy a presentar qué he hecho esta mañana. Esta mañana me he levantado a las 7:30. He desayunado rebanadas tostadas con chocolate y un zumo de naranja. Después he quitado la mesa. Me he cepillado los dientes y me he duchado. Luego me he visto con una camiseta y un vaqueros. He hecho mi cama y luego he visto la tele, las informaciones. Y después he ido al cole a las 8:30. He comido a las 8 arroz con carne. Después he quitado la mesa a las 8:30. Me he cepillado los dientes. Me he duchado a las 8:30. He visto la televisión y me he dormido a las 10:30. Hola, esta mañana me he levantado a las 7:30. Me he comido pasteles. Me he escuchado y capiado. Me he fuido de casa a las 8:30. Voy a presentar qué he hecho ayer por la noche. Me he hecho mis trabajos. Luego me he duchado y espiando los dientes. Luego he visto la tele y navegado en internet. Comido pastas con carne. Me he dormido a las 10:30 de la noche. Esta mañana El domingo me he vestido y me he cepillado los dientes a las 10 de la mañana.
he desayunado un lecho de sopa y galletas. He hecho mis deberes a las 11. He ido con... Durmiendo a las 6:30 de la noche. Anoche y mi cenado pasta y steak haché. A la mañana me he levantado a las 8. Me he levantado a las 8 de la mañana. Después me he cepillado los dientes y luego preparar luego he ido al colegio a las 8:30 de la mañana y he comenzado para francés. Esta mañana A las 10 de la mañana. Me he durmiendo a las 10:30 de la noche. Y c'est tout.